Continuando con las exposiciones en el aniversario de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, tenemos por tema ventilación no invasiva en niños a cargo del doctor Moshe Alcarraz Alcarraz, especialista en medicina intensiva pediátrica, médico asistente del Hospital Nacional Cayetano Heredia, profesor auxiliar de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro de la Sociedad Latinoamericana de Cuidados Intensivos Pediátricos. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la amable presentación y la invitación. Bueno, muy buenos días con todos. Muchas gracias por su atención en este día. A continuación, vamos a hablar sobre el tema de ventilación no invasiva en niños. Bueno, creo que luego de haber escuchado la charla anterior, como siempre, un placer escuchar al doctor Herminio Hernández. eh, Vamos a ver que muchas veces estas infecciones respiratorias agudas pueden llegar a complicarse con una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Entonces, es ahí donde debemos ofrecer a los pacientes intervenciones de soporte para ayudar a resolver la dificultad respiratoria o la insuficiencia respiratoria. Y una de estas intervenciones que la estamos usando ya desde hace bastante tiempo y que nos ha ayudado muchísimo es la ventilación no invasiva en niños. Pues lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre ventilación no invasiva. Nos vamos a centrar en la insuficiencia respiratoria aguda y vamos a tratar de responder estas tres preguntas. ¿Por qué usarla y cómo implementarla, ¿no? Es un tema amplio, pero vamos a tratar de resumir algunos puntos fundamentales con fines de esta charla. Tenemos acá un caso de un paciente que es una lactante de aproximadamente 9 meses, que está con una insuficiencia respiratoria aguda debido a una infección respiratoria aguda, probablemente una bronquiolitis viral, ¿no? Y como ustedes pueden ver, tiene un grado de trabajo respiratorio. Al momento le están acomodando una sonda, una cánula, pero ha estado con una nebulización, ¿ok? ¿Qué hacemos con esta paciente? Entonces, en lugares donde atendemos este tipo de niños, que puede ser una sala de urgencia, de hospitalización, esas son las intervenciones disponibles que tenemos para la dificultad de insuficiencia respiratoria, ¿no? El oxígeno convencional de bajo flujo, el oxígeno de alto flujo, y aquí entra a tallar la ventilación no invasiva en sus dos modalidades, que es el CPAP. Ya vamos a ver qué es exactamente, y luego está la ventilación no invasiva de doble nivel de presión, también llamada BiPAP o BLPAP. Y si esto no es suficiente o el niño está mucho más grave, tenemos que pasar a la ventilación mecánica invasiva, ¿no? Hay otras modalidades de ventilación no convencional y de soporte extracorpóreo que son mucho más avanzadas y se hacen en pocos centros. Entonces, lo que nosotros vemos es que cuando un niño está más grave, pues va a necesitar que recibir una intervención de soporte mayor. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de dar un soporte ventilatorio, ¿ok? Cuando hablamos de soporte ventilatorio en pediatría, pues sabemos que la ventilación mecánica invasiva ha sido el pilar del soporte ventilatorio por mucho tiempo, pero esta tiene complicaciones. De hecho, nos ayuda a salvar a los pacientes más graves, inclusive puede salvar la vida del paciente, pero esto no la hace exenta de complicaciones que pueden presentarse hasta un 40%. ¿Qué tipo de complicaciones? Pues todas estas que están señaladas aquí. Solamente mencionar desde el momento de intubar al paciente puede precipitarse hipoxia hasta un arresto cardíaco. El tener una vía aérea artificial puede lesionar la laringe, las cuerdas vocales, producir una estenosis subglótica. Puede haber complicaciones de daño pulmonar por el uso de la ventilación artificial con presión positiva. E inclusive esto pueden haber complicaciones infecciosas, neurológicas, neuromusculares por el uso de sedación, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que pueden haber complicaciones. ¿Hay una alternativa para este paciente en lugar de intubarlo? Sí, pues sería la ventilación no invasiva en sus modalidades de CPAP y ventilación de doble nivel de presión. En el lugar donde la paciente estaba, felizmente se contaba con esta modalidad y se le aplicó a través de una interfase que se conoce como máscara facial total, ¿no? La paciente ahora se ve cómo se ha reducido el trabajo respiratorio, se le ve cómoda y de ahí está conectada a un ventilador sin haber sido necesario intubarla. Entonces, esta experiencia ilustrada en un paciente está reflejada en múltiples estudios, sobre todo de tipo observacional. Este es uno de ellos muy grande, con una muestra de casi 1.000 pacientes del Hospital de Alberto Medina en España. Y ustedes pueden ver en las barras azules cómo a medida que va utilizando la ventilación no invasiva desde su introducción a inicios del 2000,
aumenta el uso de ventilación no invasiva y disminuye la necesidad de ventilación mecánica invasiva en los pacientes, ¿no? Entonces, vemos que hay una correlación con el hecho de que podamos disminuir la frecuencia de ventilación mecánica invasiva usando esta modalidad. Esto es nuestra experiencia en el Hospital Cayetano Heredia, en una recopilación de datos del 2014 al 2018. Podemos ver de la misma forma en las barras azules la ventilación mecánica invasiva y la no invasiva en barras naranjas, como a medida que hemos incrementado su uso también se va reduciendo la necesidad de la ventilación mecánica en los niños. ¿Y cómo funciona? O sea, ¿cuál es la fisiopatología de por qué funciona la ventilación no invasiva? Si bien hay, digamos, varios fundamentos fisiológicos por la cual funciona, el principal y de donde parte todo es que la ventilación a presión positiva va a ayudar a recuperar el volumen funcional del pulmón que interviene en el intercambio gaseoso. Ese volumen tiene un nombre y se llama capacidad residual funcional. Entonces, a medida que nosotros le ponemos la ventilación a presión positiva, los alvéolos que pueden estar colapsados se abren, se reclutan, o la vía aérea que puede estar obstruida o colapsada se abre y permite una mejor ventilación y de esa forma mejora la capacidad residual funcional. Esta es una prueba experimental que hicimos en uno de los cursos de ventilación no invasiva, en la cual un voluntario, estando con cánula de alto flujo, vemos las áreas ventiladas y cómo éstas aumentan. Acá se puede ver en esta ilustración cuando se le coloca CPAP. Entonces eso implica que su capacidad residual funcional ha incrementado y por lo tanto su capacidad de ventilación y de intercambio gaseoso, ¿no? Pueden haber otros beneficios adicionales, pero en este caso nos vamos a enfocar en la parte pulmonar y ventilatoria. Y hablando de esto, este es otro estudio muy interesante en el cual a pacientes en un modelo, mejor dicho, animal, de cómo se indujo una insuficiencia respiratoria y acá podemos ver, se midió un parámetro mecánico ventilatorio que es la velocidad de deformación, que está relacionado directamente a injuria histológica, tanto del diafragma como del tejido pulmonar. Y podemos ver que aquí en oscuro esa, digamos, intensidad de velocidad de formación o magnitud es menor cuando se utiliza el CPAP que cuando se utiliza el oxígeno convencional. Y esto tiene un correlato histológico. Aquí podemos ver cómo usando el CPAP se preserva mejor el tejido o la arquitectura alveolar. También podemos ver aquí cómo el músculo se fragmenta menos, ¿no? Acá en verde, ¿ok? Y está menos fragmentado que en los pacientes que usaron solo oxígeno. Y es lo mismo el edema intersticial muscular, que acá se ve entre las fibras musculares más presencia de edema intersticial y acá las fibras más íntegras, ¿no? Entonces, esto demuestra desde el punto de vista fisiológico e histológico que la ventilación no invasiva también puede reducir la injuria. Y esta injuria, cuando un paciente todavía no está intubado, es una injuria que se produce en forma autoinfligida, porque el paciente, para tratar de compensar la patología pulmonar o respiratoria, hace un uso excesivo y muy intenso de su musculatura, lo cual genera presiones elevadas. Entonces se injuria el músculo y se injuria el tejido pulmonar. Eso se conoce como injuria pulmonar autoinfligida. Por lo tanto, también la ventilación no invasiva puede tener un rol en disminuir este tipo de injuria en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Si trasladamos esto a la parte clínica, también tenemos información en qué tipo de patología se puede usar la ventilación no invasiva, ¿no? Y ese es un estudio en casi 400 pacientes, donde vemos que estas son las diversas patologías en las cuales se aplicó la ventilación no invasiva, como neumonía, bronquiolitis, broncoespasmo, incluye sibilancias asociadas a virus y asma, edema agudo de pulmón, y miren cómo la tasa de falla de la ventilación no invasiva es menos del 20% en esa serie, en casi todas las patologías, y es menos del 10% para el edema pulmonar cardiogénico, que se presenta sobre todo en pacientes con cardiopatías congénitas con congestión pulmonar, ¿no? Como los CIB, por ejemplo. Entonces es muy eficaz para esos pacientes en lugar de ponerle oxígeno, que inclusive puede ser deleterio para ellos, ¿no? Pero sí tener cuidado con un grupo que son los pacientes que tienen el síndrome de distrés respiratorio agudo, pediátrico o PARTS, porque en ellos la tasa de fracaso va a ser mucho mayor y esos pacientes hay que saber identificarlos
para no utilizar cuando tengan este tipo de patología, sobre todo si es moderada o severa, ¿no? Entonces vemos aquí cómo se ilustra que la probabilidad de éxito de la ventilación no invasiva es bastante buena. Si trasladamos esto a estudios, o, digamos, ya analizados por medio de revisiones sistemáticas y metaanálisis, este publicado en el año de 2023, que incluyó solo estudios experimentales, comparando CPAP versus alto flujo y oxígeno convencional, CPAP o ventilación de dos niveles de presión, en general llamadas ambas ventilación no invasiva, podemos ver acá que con respecto a la probabilidad de que disminuya la tasa de intubación, es, se favorece la intervención con ventilación no invasiva, ¿no? Ah, y si nosotros vemos aquí, esto, en este caso, cuando solamente juntamos o analizamos estudios que no han incluido, o que no han permitido el crossover en los brazos de estudios, este efecto se hace más acentuado, ¿no? Crossover es cuando, por ejemplo, se les pone a los pacientes, se les randomiza para oxígeno o alto flujo y para otro lado ventilación no invasiva, pero a los pacientes con oxígeno, si es que fracasan, se les puede permitir usar de rescate ventilación no invasiva, ¿no? Entonces ahí hay un crossover. Y a veces es un poco más difícil de analizar, pero cuando excluimos a esos pacientes se ve que el efecto de la ventilación no invasiva es mayor. Lo cual también hablaría del hecho de que es factible utilizar la ventilación no invasiva como tratamiento escalonado en pacientes que han fracasado con el oxígeno convencional o el alto flujo. Este es otro metaanálisis en el cual se analiza la ventilación no invasiva en pacientes con, con infecciones respiratorias bajas. Y acá hay varios brazos de comparación. Tenemos CPAP versus oxígeno convencional, donde se favorece el CPAP. Eh, Tenemos aquí el CIPAP versus alto flujo. Si bien cruza apenas la línea del 1, entonces no llega a ser estadísticamente significativo, pero podemos ver una tendencia importante a favorecer al CIPAP. Y tenemos acá, digamos, interesantemente, cuando se compara el alto flujo versus el oxígeno convencional, en este metaanálisis de estudios experimentales no se encontró diferencia con un gran número de pacientes, ¿no? Entonces, podemos ver aquí también que en el caso de usar la ventilación con dos niveles de presión versus el oxígeno convencional, sí llamó la atención que no se alcanzó la significancia estadística, aunque hay una tendencia marcada hacia favorecer el BiPAP, lo cual puede estar explicado por un número de bajo en el tamaño muestral para poder alcanzar significancia en este caso, ¿no? Pero bueno, podemos observar que el CPAP es una terapia o una intervención efectiva que disminuye las posibilidades de requerir intubación en los pacientes. En otro tipo de patologías como es el asma, también vemos efectos favorables medidos fisiológicamente. Aquí esto, tenemos los efectos tanto a nivel clínico y de intercambio gaseoso, ¿ok? Ah, en este caso, es comparando a pacientes que tienen asma aguda, ¿ok? Y en todos los casos podemos ver que la ventilación no invasiva favorece la mejoría clínica y de score y de intercambio gaseoso en los pacientes con asma. Entonces, toda esta evidencia que se traslada en guías clínicas, esta es una de las guías muy importantes que usamos o que tenemos como referencia, ¿no? En los cuidados intensivos pediátricos, que es la guía de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales, que han publicado esta guía sobre el manejo de la ventilación mecánica en niños. Y lo que podemos ver aquí es que tanto en las patologías restrictivas, ¿no? Como neumonía, por ejemplo, como en las enfermedades obstructivas, como bronquiolitis, por ejemplo, la ventilación no invasiva tiene un rol, ¿no? Ellos consideran que la cánula de alto flujo se puede utilizar en pacientes seleccionados, pero cuando la insuficiencia respiratoria va incrementando en severidad, debemos considerar la ventilación no invasiva como una alternativa para evitar llegar a la ventilación mecánica, que sería lo que sigue, ¿no? Esta es la guía de bronquiolitis, también de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos, en la cual ustedes pueden ver justamente este manejo escalonado, ¿no? En los pacientes que no han respondido a la terapia de oxígeno o de alto flujo, considerar el CPAP.
Y si el CPAP no es suficiente, considerar la ventilación no invasiva con 2 niveles de presión o BiPAP, ¿ok? Dependiendo de la severidad, un paciente no siempre tiene que seguir esta línea, ¿no? Pues podría pasar directamente a CPAP o BNI, o inclusive ya si llegó muy tardíamente, va a tener que pasar directamente a la ventilación mecánica. Y por eso hay que saber identificar qué pacientes están en el momento oportuno de iniciar estas modalidades, ni muy temprano ni muy tarde. Bien, entonces ahora que tenemos una visión panorámica de cómo funciona, en qué patología se puede aplicar y cuál es la evidencia disponible hasta el momento, pues veamos un poquito la parte práctica de cómo usar la ventilación no invasiva en niños. Pues como toda intervención médica, la ventilación no invasiva va a tener indicaciones y hay que saber identificarlas, va a tener contraindicaciones, también saber reconocerlas para usarla con seguridad en los pacientes y evitar fracasos innecesarios. También debemos conocer con qué equipo y qué materiales contamos y cómo utilizarlos y saber hacer una programación adecuada del modo ventilatorio para el paciente. Esto es muy importante porque a veces la programación, cuando no es adecuada o no es óptima, pues va a condicionar un fracaso y vamos a pensar que la terapia como tal está fallando, pero lo importante es que tal vez no se hizo la programación más óptima para el paciente. Y finalmente debemos saber analizar cuando la terapia está siendo eficaz o exitosa y también cuando no está funcionando para poder pasar a un siguiente paso para mayor seguridad del paciente. Entonces, estos principios de cómo utilizar la BNI han sido publicadas en el Manual de Ventilación Mecánica y Pediátrica Neonatal de la Sociedad Europea de Cuidados Intensivos y ellos han propuesto este algoritmo que la verdad encontramos bastante didáctico para poder recordar los principios de cómo utilizar la ventilación no invasiva en niños y se ha difundido mucho, ¿no? Así que es bastante amigable para poder utilizarlo al costado del paciente. Entonces, este algoritmo incluye unas siglas que forman un acrónimo en inglés, ¿no? Esto siendo la mayor de habla española, pero me lo han puesto en inglés, pero bueno, es con fines de recordarlo, ¿no? Es Iceman, ¿no? ICMAN, Iceman. Y la I de indicaciones, ¿no? Identificar al paciente, C de contraindicaciones, E de elección del material y de cuidados de enfermería, ¿ok? Que es sumamente importante. La M del modo ventilatorio, que ya les mencioné un poco, la programación. A de análisis, ya sea del éxito o del fracaso. Y N de cuándo suspender o pasar al siguiente paso que es la intubación, ¿no? No insistir, ¿ok? Entonces eso más o menos nos da una visión global de cómo aplicar la BNI en niños. Pues cuando hablamos un poquito de las indicaciones, además de saber reconocer en qué tipo de patologías suele ser más eficaz la ventilación no invasiva, y este es el escenario clínico de donde vamos a partir, ¿a quién voy a ponerle ventilación no invasiva? Entonces, tengo que reconocer que hay un parámetro clínico y un parámetro de intercambio gaseoso. El parámetro clínico es aquel paciente que tiene una dificultad respiratoria moderada, severa, pese a la oxigenoterapia, ¿no? Y esto lo voy a reconocer usualmente por los scores clínicos para el distrés respiratorio agudo, ¿no? Y el criterio de intercambio gaseoso puede utilizar dos herramientas. Una no invasiva, que es el cociente de saturación sobre FiO2, llamado SAFI, o una por medio de una gasometría arterial, que es el PAFI, ¿no? El cociente de la presión de oxígeno sobre el FiO2, ¿ok? Estos son los valores de referencia que cuando el SAFI o el PAFI está en menos de estos niveles, debería considerar la ventilación no invasiva en los pacientes que se mantienen con un distrés moderado o severo. Entonces, cuando hablamos de SAFI, que es el cociente, yo divido la saturación del paciente sobre el FiO2. Debo tener en cuenta que para que tenga un cálculo válido, el FiO2 debería estar entre 93 y 97%, porque fuera de esos rangos, la exactitud de la correlación entre la saturación y la presión arterial del oxígeno disminuye, ¿no? Entonces hay que regular el FiO2 en esos rangos para poder hacer la medición. Si nosotros vemos este paciente que tratamos de mantener la saturación en 95, a medida que aumentamos el FiO o el paciente necesita más FiO2 para llegar a ese nivel de saturación, el SAFI va disminuyendo, ¿no? De tal forma que cuando ya es más del 50%, especialmente en 60%, el SAFI está en menos de 160 y está en una
zona que indica una mucha mayor severidad. ¿Cuál es el margen de seguridad de SAFI para utilizar ventilación no invasiva? Pues este rango, ¿no? Entre 270 y 160 para arriba. Dado que los pacientes con SAFI menor de 160 se correlaciona con un PAFI menor de 150 y esos pacientes tienen mucho más posibilidades de fracasar. ¿Podría ser utilizada en esos pacientes? La respuesta es sí, en pacientes seleccionados y en centros donde tengamos mucha experiencia con la BNI y donde también tengamos la capacidad de escalonar rápidamente a la intubación para no poner en peligro al paciente, ¿no? Pero si no, estos serían los rangos recomendados. Eh, entonces, ya una vez que tenemos un poco la idea de cuáles son los pacientes, cómo reconocer en quiénes son candidatos a iniciar ventilación no invasiva, también muy importante saber cuándo no usar, ¿no? Como la ventilación no invasiva es una técnica que soporta la ventilación espontánea, o sea, el paciente tiene que estar despierto y tiene que tener un buen esfuerzo respiratorio, ¿no? De lo contrario, no es seguro utilizarlo, ¿no? Si el paciente está en coma o con una alteración severa de la conciencia, si la vía aérea no está permeable, o si el paciente tiene una inestabilidad hemodinámica que no está controlada, esos pacientes no son candidatos, ¿ok? O si tiene ya una insuficiencia ventilatoria con fatiga muscular, también ya está muy tarde para iniciar la ventilación no invasiva. Como ya mencionábamos, un PAFI menos de 150 o un SAFI menos de 175, especialmente en los pacientes en quienes se sospeche ARDS, debería ser una contraindicación porque esos pacientes tienen más riesgo de fracaso. Si no se sospecha ARDS y tiene estos rangos, recuerden que debemos tener un centro donde tengamos mucha experiencia para utilizarla. De lo contrario, es preferible asegurar la ventilación mecánica en esos pacientes. Desde el punto de vista del pH y la acidosis, los pacientes con acidosis respiratoria descompensada, con falla ventilatoria, también ya se convierten en candidatos a la ventilación mecánica. Contraindicaciones relativas pueden ser un neumotórax no drenados, una deformidad craneofacial, en quienes solamente debemos buscar la interfase adecuada. Luego pasamos a la E de equipos. En la E de equipos vamos a tener los diferentes equipos con los que contamos para dar ventilación no invasiva. Esta es una clasificación de qué equipos existen. Acá tenemos los ventiladores específicos para ventilación no invasiva, usualmente más utilizados en el ambiente extrahospitalario, pero también pueden ser útiles dentro de los hospitales. Y lo que más vamos a conocer y estar más familiarizados dentro de los hospitales son los ventiladores convencionales, ¿no? Que tienen software para dar ventilación no invasiva. También tenemos ventiladores más simples como los de transporte que pueden dar ventilación no invasiva y una modalidad adicional que es el de CPAP burbuja, que lo podemos hacer con un mezclador de oxígeno y aire, que es un blender, ¿no? Y esto nos evita usar un ventilador mecánico, ¿no? La única consideración en que en este modo solamente vamos a poder utilizar el modo CPAP, pero con estas máquinas vamos a poder utilizar las dos modalidades, ¿no? Y estas son las interfaces de acuerdo a la edad, cuáles son más o menos las recomendadas, solamente aquí de referencia con fines de tiempo. Estas son algunos de nuestros pacientes. La Total Face, que ya les comenté, el PRON, que es uno de los más comunes de utilizar, la máscara nasobucal. Y acá, por ejemplo, no se nota mucho, pero este paciente tiene un tubo nasofaringeo, ¿no? No está intubado, el tubo solamente llega hasta la faringe y le da presión positiva en la entrada de la vía aérea. El paciente está durmiendo, está confortable y también es una forma de una interfase para dar ventilación no invasiva. Y luego pasamos a la M, que es el modo ventilatorio. Y para hablar de modo ventilatorio, la verdad, como ya les vine adelantando, solo tenemos dos modalidades en ventilación no invasiva. Una es el CPAP, que da un solo nivel de presión constante, y la otra es la ventilación de dos niveles de presión, o también conocida como BLPAP o BPAP. En este caso, vamos a tener dos modalidades adicionales, que son la presión de soporte y la presión control. ¿Ok? ¿Cómo iniciamos la ventilación y cómo titulamos? En general, en pediatría, cuando tenemos un lactante pequeño, menor de 3 meses, es siempre conveniente tratar de empezar solo con el modo CPAP en esos pacientes. Esto, dado que en el modo de dos niveles de presión, se requiere que el paciente tenga un grado de sincronía con el ventilador. Entonces, como a veces son muy pequeñitos, los ventiladores no siempre son muy sensibles y no se sincronizan tan bien con ellos, ¿no?
Entonces, si es que el paciente puede mejorar solo con CPAP, especialmente si lo que tiene es una bronquiolitis o un edema agudo de pulmón, por una cardiopatía, pues esa sería la modalidad de elección, ¿no? De hecho, a nosotros, nuestra experiencia en el hospital es bastante buena con el modo CPAP, de tal forma que ahora se maneja en hospitalización, o sea, y no requerimos ventiladores, como vimos, con CPAP burbuja, los pacientes están en el área de hospitalización, su manejo no es muy complejo y nuestras enfermeras ya tienen muy buena experiencia con ellos y eso ha reducido bastante la necesidad de que estos pacientes pasen a la unidad de cuidados intensivos, permitiendo que los cupos que a veces no son siempre muy disponibles puedan ser utilizados para pacientes más graves, ¿no? Pero en el caso de que esto no funcione, que también puede ocurrir, o que el paciente esté un poco más grave, lo que necesitamos es ponerle dos niveles de presión, ¿ok? Ya sea por el modo de presión de soporte o presión control. Con fines de tiempo no vamos a poder hablar todos los parámetros que se deben tener en cuenta para la programación de esta modalidad, pero debemos ir empezando en dos presiones, que es una presión expiratoria y una presión inspiratoria, e ir subiéndolas lentamente hasta que el paciente mejore. ¿Y cuáles van a ser la forma de subir del PP de 1 a 2? La presión de soporte usualmente de 2 centímetros, cada 5 a 10 minutos, de acuerdo a la mejoría del trabajo respiratorio y cómo sabemos que está mejorando. Lo más importante, viendo que haya una reducción de la frecuencia cardíaca, una reducción de la frecuencia respiratoria y de los tirajes, ¿no? Además, si es que empezamos con un SAFI bajo, debería mejorar el SAFI y el paciente requerir menos necesidad de FiO2, ¿no? Y esos son nuestros objetivos, que haya mejorado todo esto y podemos haber necesitado llegar a valores de presiones inspiratorias de hasta 18, ocasionalmente hasta 20, y en EPAP, PP o CPAP, usualmente entre 5 y 8 se estabilizan los pacientes, y algunos podrían requerir hasta 10, que es lo que solemos utilizar en ventilación no invasiva en niños. Entonces, para ya terminar y sintetizar todo esto en un caso clínico y cómo aplicarlo, acá tenemos el ejemplo de un lactante de 3 meses que tiene una bronquiolitis. Llegó con una saturación entre 90 y 92, se le puso oxígeno, pero continuaba con el trabajo respiratorio, se le puso cánula de alto flujo. Pero vemos cómo está, tiene 170 de sigue taquicárdico, sigue taquipneico, eh, y está con un requerimiento relativamente moderado, alto de FiO2, ¿no? Mantiene un score moderado de bronquiolitis. Entonces, este paciente, como habíamos visto, tiene la patología, sí, que es bronquiolitis, tiene el criterio clínico, sí, tiene un distrés moderado, tiene el criterio gasométrico. Si nosotros calculamos el SAFI que tiene este paciente, pues vamos a ver que está, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es dividir 96 entre 0,45, que sería 213. Entonces este paciente también tiene un SAFI menos de 270 y ya tiene indicaciones de ventilación no invasiva. Aquí está su placa con la telectasia. Entonces ese es el paciente que tiene el tiraje aquí, podemos ver, ¿no? Se le pone en este caso la interfase que nos va muy bien en niños pequeñitos o lactantes con el PRON nasal. ¿Ok? Bien, bien sellado. Inicialmente el paciente puede estar, digamos, agitado, irritable, pero vamos a ver que se va a ir calmando a medida que siente la ayuda de la ventilación no invasiva, ¿no? Entonces, a él ¿con cómo iniciamos? Inicialmente con CPAP porque es una bronquiolitis, pero en el caso del paciente vimos que no fue suficiente, así que tuvimos que pasar a los dos niveles de presión, se le puso una presión inspiratoria, que lo vamos a ver aquí en el ventilador. El paciente tiene un PP de 7 y una presión control bajita inicial de 3. Para empezar, para que se vaya acostumbrando, todavía está taquipneico al inicio, está, digamos, sincronizándose con el ventilador. A medida que pasan los minutos, el paciente está mucho más tranquilo, su frecuencia respiratoria bajó a 45, se ve que las curvas son mucho más homogéneas, ya se alcanzó a sincronizar con el ventilador, de acuerdo a los ajustes que también hicimos con los parámetros de programación, y vemos que el paciente ya tiene una mejoría clínica y hemos podido evitar en él la intubación. Bien, una palabra final de cómo implementar la BNI en nuestras unidades, pues realmente es un reto, si es que todavía no la usamos mucho. Para empezar, requiere de que nos formemos y nos entrenemos. No, no es algo que lo vamos a aprender solamente empezando a hacerlo, sino que debemos tratar de siempre tener una capacitación formal
en cursos especialmente prácticos, ¿no? Debemos conocer qué equipos y materiales están disponibles en nuestras unidades. Tenemos que hacer una selección correcta de los pacientes de acuerdo a los criterios que hemos podido sugerir, que tengamos un protocolo dentro de nuestros servicios de cómo usar la BNI. Podemos guiarnos por los protocolos disponibles, como es el ejemplo que también les he expuesto ahora, y hacer una revisión de nuestros casos, de cómo nos está yendo, en quiénes nos va mejor, en quiénes no, para poder hacer los ajustes necesarios y persistir, ¿no? Porque si no, no rendirnos con un primer fracaso, un segundo, porque lo más importante es que podamos aprender a usarla y a medida que pasa el tiempo vamos a ver que es una intervención de mucha utilidad, ¿ok? Esos son algunos de los cursos que hicimos en la universidad y seguramente también los vamos a continuar haciendo con ayuda de Alberto Medina, Martí Pons, que son referentes de la ventilación no invasiva a nivel internacional. Muy bien, eso es lo que les quería compartir. Muchas gracias por su atención.